Si una computadora A quiere enviar datos a una computadora B, los datos deben ser empacados primero por un proceso llamado encapsulamiento. El encapsulamiento envuelve los datos con la información de protocolo necesaria antes de transitar por red. Mientras la información se mueve hacia abajo por las capas del modelo OSI, cada capa añade un encabezado, antes de pasarla a una capa inferior. Los encabezados contienen información de control para los dispositivos de red y receptores para asegurar la apropiada entrega de los datos y que el receptor interprete correctamente lo que recibe. Paso 1. Los datos de usuario son enviados por una aplicación a la capa de aplicación. Paso 2. La capa de aplicación añade el encabezado, layer 7 header, a los datos en encabezado y los datos originales pasan a la capa de presentación. Paso 3. La capa de presentación recibe los datos provenientes de la capa superior, incluyendo el encabezado agregado, y los trata como solo datos, añade su encabezado a los datos y los pasa a la capa de sesión. Paso 4. La capa de sesión recibe los datos y añade su encabezado, lo pasa a la capa de transporte. Paso 5. La capa de transporte recibe los datos y añade su encabezado, paso los datos a la capa inferior. Paso 6. La capa de red añade su encabezado y los pasa a la capa de enlace de datos. Paso 7. La capa de enlace de datos añade el encabezado a los datos, usualmente es un frame check sequence, que usa el receptor para detectar si los datos enviados están o no en error. Esto envuelve los datos que son pasados a la capa física. Paso 8. La capa física entonces transmite los bits hacia el medio de red. Paquete de red o paquete de datos es cada uno de los bloques en que se divide la información para enviar en el nivel de red. En todo sistema de comunicaciones resulta interesante dividir la información a enviar en bloques de un tamaño máximo conocido. Esto simplifica el control de la comunicación, las comprobaciones de errores, la gestión de los equipos de encaminamiento, routers, etc. Un paquete está generalmente compuesto de 3 elementos. Una cabecera, header que contiene generalmente la información necesaria para trasladar el paquete desde el emisor hasta el receptor. El área de datos, payload, que contiene los datos que se desean trasladar. Y la cola, trailer que comúnmente incluye código de detección de errores. El encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo necesaria antes de que se unan al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezado, información final y otros tipos de información. El empaquetamiento y el flujo de los datos que se intercambian experimentan cambios a medida que las redes ofrecen sus servicios a los usuarios finales.